noviembre y Rosalía lanza su nuevo álbum de estudio Lux, revolucionando un poco el mundo, ¿no? Vestida de monja, de blanco, se decoloró como una aureola, un halo en la cabeza, muy, muy místico. Utiliza sinfónicas, dejó un poco de lado, se podría decir, para algunos lo urbano, e invitó a que muchas personas se pregunten, che, ¿qué onda? ¿Estamos volviendo un poco a la iglesia, a la conexión con Dios, a lo espiritual? Y ese es un poco el tema que quiero tratar y desarrollar en este video. Para eso me parece importante, partiendo de Rosalía, ver, por ejemplo, si tuvieron la posibilidad o alguno de ustedes lo tiene, el CD en el frente tiene una frase que dice, el amor no es consuelo, es luz. Y se la adjudica a Simone Weil. Ahora, ¿quién es Simone Weil y por qué siento que es importante para empezar a hablar de este tema? Simone Weil fue una mujer filósofa, activista francesa que luchó en la guerra contra Francisco Franco, siglo XX, que creció en una familia de intelectuales, pero eligió por propia voluntad, vivir una vida de pobreza. Porque ella lo que quería era conectar con el sufrimiento y ver qué es lo que eso generaba en ella, ¿no? En estos momentos de su vida, que ella, bueno, fue muy activa, aunque falleció a los 34 años, pero hizo mucho, ¿no? Por la sociedad, por así decirlo, se encuentra con Dios. Ella muere de tuberculosis y estos aprendizajes, estas revelaciones, ella las escribe en cartas y en anotaciones que terminan en un libro, que el libro se llama La gravedad y la gracia. Y este es uno de los tantos libros que inspiró a Rosalía. Ella leyó sobre muchas santas y muchas mujeres para llevar a cabo Lux como proyecto. Pero me parece bastante interesante que tanto Rosalía como un filósofo surcoreano que está bastante en auge en las librerías acá, aunque sea en Buenos Aires, Iván Chusmen, que van a ver que siempre hay una sección donde están todos sus libros uno al lado del otro. Disculpen mi pronunciación, que se llama Byung-Chul Han o algo parecido. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que también se sintió bastante como atravesado por la experiencia que fue leer a Simone Weil y ve en ella una respuesta a la forma en la que uno debería habitar el mundo, ¿no? En esta era. Y así es como este filósofo va a escribir un libro que se llama Sobre Dios, en el que va en parte a responder, ¿no? Esta cosa que nos estamos preguntando, que es, Dios no murió, tal vez es la capacidad que tenía el ser humano de percibir lo que se dejó de lado. Se va a hablar de que vivimos en una era, como ya hemos mencionado, de distracción total, súper expuestos a estímulos, a dopamina, saturación cognitiva, muy difícil separarse, ¿no? De todas estas cosas que nos atraviesan y que están en movimiento. Entonces Han lo que va a proponer, che, no es Dios el que desapareció, sino que tal vez somos nosotros quienes no podemos mirar. Y eso me llevó un poco a preguntarme, ok, ¿qué es lo que hace hoy en día que sea tan difícil para la gente creer cuando antes era algo tan sencillo, ¿no? Pienso en mis clases de historia de la escuela, pienso en cuadros que he consumido, muy atravesado por la simbología religiosa y católica. Y esto me llevó a caer en un libro de Charles Taylor, que se llama La Era Secular, donde él va a decir, ok, si nos transportamos a la Edad Media, ¿qué características tiene la sociedad que hoy capaz ya se perdieron? En la Edad Media había una conexión con lo que sería el cristianismo. La gente no pensaba en un yo interior, sino que se pensaba más bien en un yo dentro de una comunidad. Y lo más importante es que Dios no era una creencia, sino que Dios era el aire que se respiraba, Dios se habitaba, no se elegía creer. La gente se sentía amenazada, ¿no? Por lo desconocido. Imagínense que la ciencia no estaba tan. La gente creía en demonios, en magia negra, en brujería. Entonces la iglesia no solo sirve como un resguardo para los fieles, sino también como una institución que permite crear una estructura moral. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Una época en la que vos salías de tu casa y todas las personas que te rodeaban eran probablemente creyentes. Ahora, con la llegada del siglo XVII, con la Ilustración, movimiento que a mí me interesa un montón, con pensadores como Kant, Descartes, llega
esta propuesta de empezar a despegarse de todo aquello de lo que uno dependía dentro de lo que es lo religioso y empezar a utilizar la razón. La ciencia le empieza a permitir al ser humano explicar todas las cosas que pasaban en la naturaleza que no se sabían por qué ocurrían. Y una vez que se tiene esas respuestas, cosa que hoy, por ejemplo, buscamos en la inteligencia artificial, deja de ser tan necesario acudir a Dios, ¿no? Acudir a lo trascendental para explicar algo que es natural. Lo interesante es que todo este germen que se genera en la ilustración se sigue fomentando con otros movimientos, como puede ser el movimiento hippie, esto de la búsqueda de la libertad sexual, y con el capitalismo, con la independencia, el individualismo, el deseo de libertad. Es en este momento que, bueno, nosotros como seres humanos, algunos van a decir, che, murió lo espiritual, no se cree más en esas cosas. Charles Taylor va a decir, hay un impulso que tiene el ser humano siempre a buscar significado a las cosas. Pero esta diferencia que hay entre la Edad Media y la era en la que vivimos ahora, tiene que ver con que nosotros dejamos de habitar a Dios, sino que Dios pasó a ser una idea entre muchas. Entonces es ahí donde Charles Taylor va a decir, che, estamos viviendo en una era secular. No en una era secular porque la gente no crea, sino porque todo aquello que uno cree puede ser cuestionado y debatido por o con un otro. Las personas ahora estamos expuestas a la diferencia. Entonces estamos en una era donde el creyente es tentado por la duda, la persona que es incrédula a su vez puede estar tentada por la fe. Bauman diría que estas cuestiones se terminan generando porque antes la identidad de las personas era dada. La clase social, la religión, la comunidad, el rol que ocupabas en el trabajo definía tu identidad y no solo eso, sino que era algo heredado. En las sociedades de hoy en día, la identidad es una tarea. Se construye, se sostiene, se reinventa y se intenta protegerla. Cuando las personas tienen identidades estables, yendo por ejemplo, el caso de la Edad Media, no se preguntan quiénes son ni en qué creen, porque está todo tranquilo. Uno pasa a preguntarse quién es o qué es lo que debería estar haciendo cuando hay crisis o muchísimas posibilidades. La persona ya no trabaja, sino que, bueno, la persona es su propio proyecto. Y esto tiene mucho que ver con las ideas que nos inculcan dentro del sistema capitalista, tal vez. Mark Fisher tiene una frase que me parece genial para definir esto, que es que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Tenemos tan naturalizado este sistema que no es que la gente lo ame, sino que la gente no encuentra otra alternativa o ve viable otra alternativa. Y en esta naturalización se siente que la vida es así. La vida es estrés, la vida es ansiedad, la vida es movimiento constante. Y como la gente siente que no puede cambiar el sistema, ahí puede ser que elija y aparezca esta conexión que se habla a raíz de lo del Rosalía con la espiritualidad, de decir, che, si no puedo cambiar el sistema, puedo cambiar mi mundo interno. Esto también se ve bastante impulsado porque el futuro como comunidad se siente un poco bloqueado. Ya no hay como una utopía de lo que queremos alcanzar como sociedad. Solo se ve agotamiento, crisis, catástrofes, el cambio climático va a matar a todos. La depresión, en este caso, para Fisher, va a pasar a ser un síntoma cultural. El sistema te va a querer convencer de que es tu culpa, ¿eh? Vos estás ansioso porque estás estresado, pero che, te falta aguante, sos débil. Deberías poder bancarte más. Y Fisher va a decir, guarda con esto, si las personas no ven alternativas, es muy fácil recaer en estas cosas. Entonces, aunque nos quieran hacer creer que somos nosotros, es una consecuencia de la manera en la que vivimos. La sociedad está deprimida, en palabras de Han, porque el ser convive solo con sí mismo. Solo escucho a mi mente, mis emociones, busco validación, mido mi rendimiento, me autoexijo y me aíslo lo más que pueda. Esto que hablábamos en mi capítulo anterior de, bueno, che, se perdieron las comunidades, el contacto con un otro. Todo esto fomenta, ¿no? A estas ansiedades, depresiones, estrés. En nuestra comunidad no hay finalización de las cosas. Y si no hay finalización, para la mente no hay descanso. Imagínense que vivimos con estas ideas de, bueno, uno nunca termina de estudiar porque nunca termina de aprender. El trabajo nunca se termina. Apareció el trabajo flexible, ¿no? Home office, re cool. Te hablo y siento que tengo el derecho de interrumpir cualquier hora de tu día porque el trabajo es flexible.
El día a veces pareciera que nunca se termina. Uno está constantemente recibiendo notificaciones del teléfono. Y no solo tu día, sino que tampoco tus relaciones. Vos ves a tus amigos físicamente, pero seguís manteniendo contacto virtualmente. ¿Cuándo fue, no? La última vez que uno terminó una conversación, la cerró. La gente capaz ya, si es alguien con el que hablas casi todos los días, no decís hola y chau. Las conversaciones no tienen inicio y fin, sino que es algo que constantemente está tipo transcurriendo. Lo que tiene nuestra vida es que la experiencia es algo que tampoco termina. Uno, si no está experimentando por sí mismo, experimenta a través del celular, trolea. Y así es como no vemos nunca un final. Ahí es donde algunos autores van a decir, che, bueno, necesitamos comunidades que nos devuelvan a la pausa, a la duración, que nos den cierto significado o resonancia con el mundo. Y estos tal vez sean pensamientos como, bueno, bastante, ¿no? Asociados también a las filosofías de Occidente. Si uno lee Nietzsche, si uno lee Dostoyevsky, el sufrimiento tiene un porqué. Y está bueno a veces abrirse también a ver otras perspectivas, como distintas filosofías de Oriente. Hace 2, 3 meses le mandé un audio a una de mis amigas en la que me estaba quejando porque sentía que estaba desconectada de mi propósito. ¿Qué es lo que yo tengo, debo, quiero, elijo hacer en esta vida? Y eso estaba afectando toda mi existencia para mí. Y es que si nos ponemos a pensar, nosotros siempre necesitamos obtener cosas medibles. Y desde Occidente crecemos con esta idea de que en algún momento vamos a alcanzar algo en donde va a haber paz, tranquilidad, o no eso, ¿viste? Sino algo estable. Si yo consigo el mejor trabajo, voy a estar tranquila. Si yo cumplo mis sueños, voy a estar tipo tranquilo. Si lo pensamos en religiones de Occidente, el propio ser humano no es naturalmente parte del mundo, sino que es creado por una fuerza superior a su imagen y semejanza. Es depositado con ciertos dones que Dios te da en este mundo en el que vivimos. Y bueno, y vos tenés el trabajo de usar tus dones, tener un propósito. Filosofías de Oriente no se preguntan cuál es mi propósito, qué es lo que quiero lograr, sino tal vez quién soy. Oriente acepta la impermanencia, entiende que la identidad no es fija, que la vida es un proceso. Nuestro tiempo en el mundo es transitorio y eso no está ni bien ni mal. No sé si alguna vez se detuvieron a preguntarse o les preguntaron, ¿quién sos? Uno siempre termina, ¿no? Capaz respondiendo, soy abogada o no sé, algo que estudié. Quizás uno verdaderamente descubra quién es cuando se puede desprender, ¿no? De todas estas cosas, la ropa que usás, las cosas que consumís, el trabajo que llevas a cabo. Según propuestas de Oriente, uno tal vez es un alma que interactúa con otras. Sos un observador. Filosofías de este tipo nos invitan a decir, bueno, che, el propósito no es el progreso, no es alcanzar y conseguir, sino que el propósito es la presencia. Y me dio risa porque el otro día me apareció un video en Instagram de Ariana Grande ¿Imaginas tener lo que siempre has soñado y aún así ser profundamente infeliz? Hablemos de Ariana Grande. que decía, Ariana Grande cumplió todos sus sueños y es infeliz. A veces uno, ¿no? Ve la vida como checklist, lo que deberías hacer, lo que deberías alcanzar para encontrar esta habilidad, este parate. Y bueno, no, en la vida siguen transcurriendo otras cosas. Chicos, Daddy Yankee, toda la vida haciendo un éxito, hablando de reggaetón y malas palabras. Abandona estos comportamientos porque se convierte a ser evangélico y a encontrar y conectarse con Dios. Le pasó también a Farruko. Hay un documental en HBO que se llama Dios es el gran Elvis, que habla de una mujer que era actriz en los años 60, les voy a dejar el nombre acá porque no me lo acuerdo, muy reconocida, llegó a actuar con Elvis, estuvo tipo en un montón de películas, iba a firmar un contrato con 20th Century Fox, vuelve en un verano de grabar una película que se fue durante un año y estaba estresada, cansada, y una amiga le dice, ¿por qué no te vas unos días a relajar? Que yo conozco, que hay unas monjas. Total, te puedes ir de retiro hay unos días a descansar, ellas no te van a hablar porque son monjas de clausura. Y esta chica estaba negadísima, decía yo, monjas, no, no sé qué. Yendo. Fue y salió de esa abadía, se quedó con una conexión
con algo de ese lugar, que hace que 5 años más tarde, cuando ya está en el boom y pico de su carrera, a punto de casarse con un hombre, deje su matrimonio, deje su carrera, su vida de éxitos, de lujos, de todo, y se transforme en monja. Y se vaya a intentar conectar con algo más. Una mujer que, bueno, se cansó de que su propia vida sea consumida también. Y estamos en un momento en el que consumimos más que nunca, ¿no? La vida de uno mismo. Y siento que entonces podemos plantear, ¿no? Que cuando se pierden estas ideas colectivas también, cuando uno está tan centrado en el yo, es que la gente empieza a buscar un futuro simbólico si no hay algo colectivo. Ahora, ¿estas respuestas se buscan efectivamente en la iglesia? Muchos diarios españoles saltaron a hablar desde lo de Rosalía, siendo ella catalana, de, che, los jóvenes están reinteresados en volver a la iglesia. Y si uno ve, por ejemplo, las estadísticas de España, y no solo de España, sino a lo largo del mundo, la iglesia católica particularmente va perdiendo fieles y no va en igual crecimiento que, por ejemplo, los evangelistas, que están súper activos ellos difundiendo su mensaje, invitando, ¿no?, a personas a su comunidad. Y ni te digo de los musulmanes. Y siento que el crecimiento de musulmanes y de la difusión del Islam a lo largo del mundo también se da porque estas sociedades árabes, por ejemplo, siguen conservando algunas particularidades que podemos notar en lo que era la Edad Media. Esto de decir, está bien, no todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos, pero la religión se habita en esas comunidades. Está atravesado, ¿no? Por rituales, por festejos, es heredado. Hay muchísimos adeptos que son jóvenes y hay una idea que también es compartida por los protestantes, por ejemplo, de la reproducción, de que crezca la comunidad, de tener más hijos. Que capaz en la Iglesia Católica no está, ¿no?, tan agarrada o está como más débil esa cuestión a nivel institucional. James Smith va a decir que, analizando a Taylor, que lo que pasa es que la modernidad va a vaciar a la fe de prácticas y la va a reducir a una creencia, una idea o una propuesta, pero no a un cuerpo que hace, a una comunidad que forma, a ritos que se vivan en lo diario o a hábitos que moldeen, ¿no? Y la creencia por sí sola no sostiene nada. Entonces estamos en un momento donde las instituciones en general son tan débiles y ninguna idea es lo suficientemente fuerte para que vos te comprometas con eso. Y ya hemos hablado en mi video anterior de esto de que si nada me garantiza nada y ninguna idea es lo suficientemente fuerte, no me voy a comprometer por miedo a la impermanencia, pero además de eso, todas las ideas valen lo mismo, nada es importante. Reforzándolo, se da porque estamos en una época donde estamos pensando en lo sagrado, no lo estamos viviendo. Se escucha mucho esta idea de soy espiritual pero no soy religioso. Y bueno, James Smith va particularmente a decir, che, acá tienen la iglesia una posibilidad de, porque el soy espiritual pero no soy religioso, tiene muchísimas chances de terminar formando parte de una comunidad porque el individualismo y vivir la espiritualidad por sí solo no va a terminar siendo suficiente por esta necesidad del ser humano de compartir con pares. Y me hizo acordar un libro de Patti Smith que se llama Éramos unos niños, que si alguno lo leyó, hay un momento en el que Robert, en su momento pareja de Patti, ellos están en Nueva York, son jóvenes, experimentando y con el anhelo de vivir una vida creativa, Robert empieza una búsqueda espiritual junto con lo artístico y Patty describe, ¿no?, que un día ella entra a su casa y están colgadas todas cruces y rosarios y capaz pasa una semana y ve que Robert saca todas las cruces y empieza a colgar cosas asociadas a los gitanos. Y así es que va pasando de una a otra cosa. Entonces hay muchas personas que tienen apertura y contacto, ¿no?, a lo espiritual, pero nada lo termina de convencer. Siento que yo estoy un poco en esos pasajes que tiene Robert, ¿no?, también. José María Mardones entonces va a decir que la religión se va de lo institucional y aparece en la vida cotidiana, pero en otro tipo de grupos, lugares y momentos. Un ejemplo es el tarot. La generación Z está definida como la que más atravesada está por el tarot. Es una generación que está muy consciente de sí misma
Y el tarot, en esta búsqueda de la validación, es una forma de validarnos a nosotros mismos. En un mundo que no tiene certezas, como vimos, el tarot ayuda a darle un orden al caos. En TikTok, imagínense que hay más de 5 millones de videos que tienen hashtag de tarot o astrología, y con la inteligencia artificial, esto que decíamos hoy, muchísimo más. Hay mucha gente que le pregunta a la inteligencia artificial que le tire las cartas, sacando de lado todo esto, ¿no? También de la conexión de energías. Y esto lo vemos también en aplicaciones como Cosmos, no sé si la conocen, es una aplicación que mezcla datos de la NASA con astrología. En el 2020 es una aplicación que tenía 7 millones de usuarios y para 2023 creció a 30 millones. Lo que pasa es que a algunas personas de otras generaciones o investigadores les preocupa un poco que uno empiece a pensar que astros, planetas, eventos que transcurren a miles de años luz, te conozcan más a vos mismo de lo que vos te podrías conocer. El segundo fenómeno que existe hace muchísimo, pero ahora está bastante a full con nuevas características, es el tema de los fandoms. Hay un estudio de Australia y uno también de Reino Unido que ambos mencionan que entre el 70 y el 80% de la gente se sienten en casa cuando están entre fanáticos en un concierto. Y una cosa que va creciendo muchísimo ahora, que es más de los últimos años, es esto de la personalización y la identificación de las personas, ¿no? De estos grupos. Ejemplo, uno va a ver a Tini y hay un dress code, vas a ver a Lali y hay otro dress code. Y no solo eso, sino que también se hacen ciertos rituales, que el ejemplo más claro es Taylor Swift y el intercambio de las pulseras que se hacían las fanáticas. Lo interesante es que Bauman, por ejemplo, va a definir a este tipo de comunidades a los que uno se termina aferrando como comunidades guardarropa, porque son de muy rápida adhesión, uno no necesita demasiadas cosas para poder ser parte de un fandom verdaderamente, te dan identidad instantánea a través de este tipo de cosas. Se pone también en el caso de los fandoms a una persona como líder, ¿no? Líder moral, como dan cierta contención simbólica y no es necesario el compromiso a largo plazo, y también con todo este tema de las tendencias, tal vez uno en algunos años de su vida sea parte de un fandom y en otros de otro. Entonces, en estas comunidades guardarropa es donde uno puede, ¿no? Dejar por un rato colgadas sus angustias, diría Bauman. Y esto pasa un montón con los ídolos musicales, ¿no? Y no solo en la música, sino en otros géneros. Maradona tiene una iglesia, por ejemplo. Y el tercer punto que me gustaría hablar, que es capaz el más problemático hoy en día, es el de la comunidad wellness, el culto al bienestar, que está muy en auge todo este tema de consumir, por ejemplo, hongos, plantas, seguir ciertos tipos de alimentación, hacer cierto tipo de ejercicios, yoga. Lo que pasa con estas comunidades del autocuidado, que no sé si se acuerdan que en un momento todos grupos de influencers se iban a Bali y se vestían de blanco y conectarse y a respirar, que me dio risa porque el otro día me apareció un video de un chico argentino, que si lo encuentro lo voy a poner. ¿Qué hacen los Nepo Babies perdidos con la vida? Sumarse a los retiros espirituales. Porque hacerme cargo de 7 perfumerías de mi familia, jamás. Otro día con el hijo hippie en Tailandia. Apenas llegado al retiro me dieron la ropa, todos vestidos de blanco obligatoriamente. ¿A qué vine al retiro? Meditar. Y lo ves el chabón, tipo que se va a otro país a meditar y todo eso, pero sin embargo, esa desconexión de lo digital y la conexión con un otro nunca termina de darse porque están con el teléfono. Pero bueno, estas comunidades que algunos las denominan como sectas por una cuestión de que es la misma red social la que te lleva a encerrarte, ¿no? Con el algoritmo en estos micromundillos. Tienen, por un lado, esto de, bueno, promover el autocuidado, pero a su vez generar un mercado en el que se promete una plenitud, pero este mercado termina funcionando por la insatisfacción de la gente. Y en estos influencers que promueven tipo estas cosas para consumir, hacer, moverse, vos estás viendo personas que crees que nunca pierden el control y que, bueno, te venden como un camino prescripto hacia la pureza. Muchas veces se habla, ¿no? De esto como de todas las personas te mintieron, ahora conmigo te llega la verdad y la revelación.
la promesa es curarse, pero muchas veces esto termina llevándose a otros extremos y estamos constantemente en un estado de hipervigilancia. Lo sagrado no solo aparece en esto, sino también en el autocuidado, que lo vemos en los libros de autoayuda. Si no lees libros de autoayuda, ¿para qué estás perdiendo el tiempo leyendo? El amor romántico con retomar esta idea de la salvación, ¿no? Que bueno, también paréntesis se podría llevar a todo este fenómeno de la tradwife. Se ve en el arte, en esta búsqueda de experiencia de lo trascendental a través de la obra, y en las mismas redes, y bueno, en el cuerpo, en las comunidades fitness, hay un montón de ejemplos. No solo las personas, ¿no? Terminan buscando esto de tener un guía, tener como un gurú, y dejan, ¿no? Capaz de creer en ciertas instituciones o fuerzas, sino que también dentro de la política, los mismos políticos, por ejemplo, se ponen en estas posiciones. Como también lo espiritual está entrando en la política. Ya sea porque, ok, hoy capaz la política se maneja a través de la identidad, uno deja, ¿no?, de votar ideas o proyectos por esto de que se pierde lo colectivo, ninguna idea es muy fuerte, entonces uno vota lo que es más que un proyecto, o porque, bueno, como no se ve un futuro y la gente no cree en estas cosas, lo espiritual sirve, ¿no? Para decir, ok, quizás este es el lado, esta es la guía, y esto lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que Donald Trump creó la oficina de la fe en la Casa Blanca y hay rezos, por ejemplo, en el Salón Oval. En Estados Unidos acaba de pasar una cosa muy flashera también, que es que ganó en Nueva York un musulmán como alcalde. Es como una cosa que no se podía creer en otro momento. Después Milei recibió también a un pastor yanqui que se llama Franklin Graham. Hizo 2 eventos en la cancha de Vélez. Milei recibe a representantes evangélicos, buscó en su momento mantener una relación neutral, pero reconstruirla con lo que sería el fallecido Papa Francisco. Él está conectado, pero con el judaísmo. Y vemos cómo tanto de partidos de derecha como de izquierda se agarran de la defensa de distintas causas que involucran ideologías religiosas, como es el caso de Israel y Palestina. Ya no voy a hablar más porque el video se me hace muy largo, pero lo que quiero concluir que despertó Rosalía, que me parece interesante, es traer de nuevo la pregunta, ¿no? Quizás no es que estemos regresando a la iglesia o regresando a la tradición o a Dios en sí, sino que estamos volviendo a preguntarnos. Y qué importante que es cuestionarse lo que sea. Y siento tomarse el tiempo de transitar y vivir y darle apertura a la espiritualidad en un mundo, bueno, tan digital, tan tecnológico, tan cuadrado. Y está bueno preguntárselo y ver qué es lo que te genera. Así que sin hacer más largo este video, los leo en los comentarios y yo siento que sí, sin duda, estamos en una búsqueda desesperada de significado, reencuentro, conexión, y qué mejor que habitarlo, invitar al diálogo en este tipo de cosas. Los veo en mi próximo video y obvio que los leo en los comentarios.